Abra su Biblia y vamos a ubicarnos allí en Daniel capítulo 6. El profeta Daniel habla de los últimos tiempos y de las circunstancias también que envolverán poco a poco a este mundo y en este tiempo. Pero también habla de su experiencia como profeta de Dios. El capítulo 6 del libro de Daniel, ahí lo encontramos en la palabra del Señor. Después de Ezequiel está el profeta Daniel en la Biblia. Si podemos prestar nuestras Biblias, hermanos, a nuestros invitados, vamos a hacerlo desde luego para que ellos también tengan esta importante expresión de la palabra de Dios y se fortalezcan como nosotros también. La Santa Biblia nos alienta, nos sostiene, nos dirige, nos guarda. Alabado sea el Señor. Damos la bienvenida a la familia Ramírez Balboa, al joven Dante Granados, Felipe Rodríguez y Teresa Espinosa, que son padres de nuestra hermana Damaris también. Nuestra bienvenida en el amor de Cristo para todos, la familia Rodríguez y también Isamar Gutiérrez, Wilker Tabaleras también. Nuestra bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Capítulo 6 del profeta Daniel, los primeros 10 versículos leamos juntos. Dice de esta forma: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Decimos amén. Tome su lugar. Es palabra de Dios. Desde luego que ante el tiempo que ha avanzado, seré breve, pero hemos estado hablando, como el domingo pasado y ahora en esta ocasión también, sobre algunos personajes actuales que en la profecía bíblica nos presenta como aquellos que se habrán de manifestar en estos últimos tiempos. Y hablamos el domingo pasado con respecto a la primera carta
del apóstol Juan. Y en su capítulo 4, ahí lo puede tener en su lugar, en su Biblia, en los primeros 6 versículos que leí aquella ocasión del domingo pasado, pero que hoy podemos volverlos a leer y prestar nuestras Biblias a nuestros invitados, o si hubiese algunas Biblias allí, podemos facilitárselas también en un momento dado. Pero dice así, léalo conmigo si ya tiene la lectura, primera de Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, en esta primera carta universal del Nuevo Testamento del apóstol Juan, que escribe a la iglesia de su tiempo, digamos que eran predicaciones como estas, un poco más sintetizadas, con enseñanzas doctrinales por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que todos los que escribieron este sagrado libro fueron hombres usados en las manos de Dios y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que todo este sagrado libro guarda una pluralidad de más de 40 autores en diferentes épocas, en diferentes condiciones y bajo diferentes circunstancias, muchos de ellos bajo persecución. Pero por otro lado también se nos enseña que en este testimonio y en esta experiencia, precisamente, muchos de ellos creyeron en la palabra y muchos de ellos se fortalecieron en la fe de Jesucristo. Por lo tanto, a algunos empezaron a exponerles doctrinalmente por qué se les llamaba anticristos. La palabra anticristo quiere decir contrario, opuesto, lo opuesto a Jesucristo. Yo quiero preguntar hoy, esta mañana, ¿cuántos de nosotros estamos a favor de Cristo? ¿Por qué estamos a favor de Cristo? ¿Por qué? Porque Él nos salvó, porque Él murió en la cruz por nosotros, porque además nos ha dado una nueva vida. Le hemos invitado a entrar a nuestro corazón y ha entrado a nuestro corazón y ha puesto en nosotros una vida espiritual, su vida en nosotros. Entonces, lo que queremos hacer es ser seguidores de Cristo y caminar en sus mandamientos y en sus preceptos. Pero el domingo pasado dijimos que también, como leímos aquí hace un momento, también hay anticristos, es decir, aquellos que no son cristianos. Hablamos anticristos y anticristianos, anticristianos. Es decir, que estamos en la fe de Jesucristo, somos cristianos. Que no estamos en la fe de Jesucristo, somos anticristianos, es decir, estamos en contra de los cristianos o de los que creen en Jesucristo. ¿Por qué nosotros debemos entonces aceptar en nuestra mente y en nuestro corazón el amor y el cuidado de Cristo para nosotros, para nuestra vida? ¿Por qué lo necesitamos? Porque Él dijo que Él es el camino, la verdad
¿Y qué más? La vida. Y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Él es el único medio para llegar a la presencia de Dios el Padre y entrar con Él en todo lo que Él ha manifestado de su obra y todo lo que va a hacer en el trabajo espiritual de su obra con sus hijos, con su iglesia, con los que creen en Él, con los que nos llamamos cristianos. Si yo me llamo cristiano es porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Y quizás a veces se ha utilizado el término cristiano como un ser humano, porque todos somos hijos de Dios según el pensamiento humano. Pero la Biblia dice que Jesucristo dijo que todos aquellos que han recibido al Hijo son llamados hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. Los que reciben a Jesús, los que mantienen su relación con Jesús y caminan con Él, Dios también les llama sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Un poco imperfectos, un mucho quizás, pero el primer paso ya lo di. Y creo que tú también ya lo diste, recibir a Cristo en nuestro corazón. Y decirle como en esta oración hermosa que hicimos, Cristo, quiero que entres a mi corazón, ordenes mis pensamientos, mis ideas, ordena, Señor, todas las circunstancias que hay en mi interior, sana mi alma, perdona mis pecados y dame la oportunidad de tener tu presencia en mi corazón. Quiero vivir mejor, quiero ser feliz, quiero alcanzar los ideales que como ser humano todos deseamos, pero sobre todo tu gran compañía y tu gran cuidado sobre mí. Cuando lo invitamos, Él es un caballero y Él entra a nuestro corazón. Por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, aquellos que hemos crucificado nuestra vida con Él. Es decir, hemos hecho morir nuestra vida pasada para entrar a una nueva vida. Amén. Bien, de acuerdo a la definición, ¿quiénes son los anticristianos? Los que no tienen el Espíritu de Cristo. Verso 3 que leímos, primera de Juan 4, todo espíritu, se refiere a toda alma humana, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Con todas las circunstancias que hoy estamos viviendo y lo que acabo de mencionar hace un momento, lo que las Naciones Unidas está mandando al mundo y a las naciones que legislen sobre estos derechos de los niños, aún por encima de los errores y por encima de las condiciones naturales y biológicas, y desde luego también en lo que es de la razón y de la conciencia humana. No puede haber un matrimonio entre adultos y niños. El matrimonio tiene por lo menos que tener, o las personas, niños y niñas, van creciendo y van desarrollando su vida natural y humana. Sus órganos se van formando y su criterio está teniendo una condición moral. Son una entidad con responsabilidad y también para empezar a tomar decisiones. En la adolescencia es donde empieza precisamente de manera muy importante también estas cosas. ¿Cómo se va a casar una adulta o un adulto con un niño cuando no hay esa maduración todavía? Por ello, esto nos enseña que hay oposición a las cosas de Dios. Esto nos enseña que todos estos pensamientos que el mundo está haciendo, se están levantando en el mundo muchos anticristos, primeramente para hacer a un lado la obra de Dios, su creación, que somos nosotros, para trastocar precisamente cuál es el propósito de la creación de Dios. Él quiere criaturas maduras, Él quiere personas que tengan una entidad responsable y puedan decidir entre el bien y el mal, pero que también puedan
aprender a rechazar lo malo y a buscar lo bueno en Dios y a caminar con Dios en la vida de fe, en la vida de paz y en la vida de felicidad. A poder concretar sus ideales y alcanzar todos los objetivos de su vida. Ya más adelante en el crecimiento y desarrollo de la personalidad del niño, en las diferentes edades empieza a tener esa forma de relacionarse con los demás. Y cuanto más en la naturaleza misma se resalta la necesidad de tener esa relación, un compañero y una compañera, un esposo y una esposa también dentro de su vida futura. La Biblia dice que Dios formó al hombre y luego a la mujer y los unió. Ese es el modelo eterno y el modelo perfecto. Entonces los anticristos son aquellos que se oponen a Cristo y lo rechazan y quieren hacer todo lo contrario a lo que Él dice. Es muy importante que veamos esto, pero también nos dice que el espíritu del anticristo, o sea, de esta actitud anticristiana, ya está en el mundo. Y repito, como hace un momento en esta intervención presenté, sí, el espíritu del mal está en el mundo, porque el espíritu del enemigo de Dios, Luzbel, aquel que se rebeló con miles de ángeles contra Dios, es el que propaga la maldad en el mundo. Es el que llegó como una serpiente a Eva y a Adán. Es el que les dio la tentación y les dijo con que Dios ha dicho, es decir, pongan en duda lo que Dios dijo, no lo dijo. No es así, no es la interpretación. Yo os digo que al contrario, viviréis y tendréis muchas bendiciones. Coman del fruto. No hablaba de una relación sexual, hablaba de la decisión, su voluntad de ellos hacia lo que ellos deberían de decidir. Con que Dios dijo que no comieras del árbol, no moriréis. No le hagan caso a Dios. Coman del árbol. Y la Biblia dice que Eva comió y dio a su marido. Ambos comieron y desobedecieron el primer mandamiento que Dios puso en la primer pareja. De allí entonces encontramos como también estos demonios con Satanás fueron arrojados del cielo a la tierra. Por eso la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Eso es en una eternidad que no tenemos fechas, la Biblia no lo dice, pero indudablemente trajo como resultado la rebelión de los ángeles contra Dios. Es importante entonces ver que ese espíritu ya está en el mundo. Desde el momento que entra la desobediencia en Adán y Eva, entra el pecado, y ese espíritu del mal empieza a moverse, y esos demonios empiezan a llegar también influyendo en la mente, influyendo en las personas del mundo de ese tiempo y de todos los tiempos. Satanás es el ángel con mayor preferencia, lo fue en la presencia de Dios. Pero él se rebeló porque quiso ser igual o mayor que Dios. Por ello entonces encontramos que ese espíritu de maldad ya está en el mundo y el que lo promueve ya sabemos quién es. Ahora está en el mundo. Pero también es importante ver lo siguiente con lo que quiero ir concluyendo este mensaje. Lo primero, es necesario que nosotros veamos, y nos dice la palabra de Dios en el verso 4, conforme a esta expresión, en cuanto a que nosotros somos de Dios, hijitos, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Es decir, hemos vencido a los espíritus malignos que nos quieren llevar hacia la maldad
al pecado y contrarios a la voluntad de Cristo. Quieren que nos opongamos a Cristo y como resultado seamos los anticristos de este nuevo tiempo. Pero Jesús dice que nosotros somos de Dios. En el momento que recibimos a Jesús, somos de Dios y hemos sido llamados hijos de Dios. Por lo tanto, encontramos entonces que precisamente mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es espíritu maligno, pero el que está en los hijos de Dios se llama Jesucristo. Dije que se llama Jesucristo. Rechazamos todo espíritu de maldad, toda tentación, toda obra que venga a nuestra mente, que venga a tentar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Lo rechazamos. Jesucristo es la vida y yo me quedo con Cristo. Amén. Por lo tanto, nosotros somos de Dios y no del mundo. Mayor es el que está con nosotros, que es Dios. Ellos son del mundo, estos anticristos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, por eso conocemos a Dios y Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, porque no invoca a Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los anticristos tienen el espíritu de ese anticristo y tienen el espíritu del enemigo de Dios, de los demonios. Pero también los que somos de Dios tenemos el espíritu de la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo que Él es la verdad? ¿Quién dijo? Cristo dijo, yo soy la verdad. Por eso dije hace un momento que me preocupa precisamente la inteligencia artificial. Porque todo se está automatizando y el hombre va a alcanzar niveles de conocimiento tan altos. Científicos que se van a hacer más científicos, hombres con capacidades de nuestra tierra que van a alcanzar más metas en todos los aspectos de esta realidad y de esta forma de trabajar. Es cierto, la inteligencia artificial va a hacer a un lado la mano de obra humana. Es cierto que va a suplir a muchísimos trabajadoras y trabajadores del mundo. Pero quiero decirle algo más, que la inteligencia artificial es de los hombres para los hombres. Y también es de los demonios para los demonios. No pensemos que todo lo que el hombre crea, que todo lo que el hombre pueda formar, experimentar y pueda empezar a crear conforme a su capacidad, es lo máximo que podamos encontrar en esta tierra. A mí me preocupa mucho esto, porque todo este conocimiento humano será humano y estará siempre contaminado por la mentira, estará siempre contaminado también por la falsedad, por lo que vemos y ven nuestros ojos, pero que no es real y que nos llevará siempre hacia el mal. ¿Dejaré gobernarme por los que tienen la inteligencia artificial? No, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Porque el príncipe de este mundo se llama Diablo y Satanás. Y él tiene capacidades también, como los ángeles. Él tiene también cualidades que Dios dio por creación angelical. Y puede alcanzar muchísimas cosas y puede dar a la gente muchísimas capacidades en relación con todas estas cosas que ya tenemos presentes. Lo único que va a pasar con la inteligencia artificial, además de ciertas cosas que van a traer sobre la medicina, sobre muchas cosas en beneficio del ser humano, sobre hacer la vida más ligera,
sin menos problemas técnicos, materiales, quizás sí. Es lo único que pudiera ayudar a paliar un poquito las necesidades humanas, pero no dejará de ser del hombre para el hombre. El único que tiene toda esa capacidad de darnos la verdadera sabiduría, ciencia y conocimiento se llama Jesucristo. El único que tiene esa ciencia eterna se llama Jesucristo. ¿De qué me sirve el mejor científico como mi amigo que me enseñe a poner todos los elementos necesarios en mi negocio para que yo pueda ganar más dinero? Al final, todo va a ser parcial. Al final, todo va a ser imperfecto. Yo no quiero el conocimiento del hombre, yo quiero el conocimiento de Dios. Yo quiero la ciencia eterna de Dios, porque Él es el único que va a hacer de nosotros lo que nadie va a hacer. A pesar de que haya tanto avance y tantas cosas, nadie lo puede hacer. Él hizo que algunos de ellos fueran traspuestos de esta tierra a su presencia con Él. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Lo enseña o no lo enseña? Sí, fueron traspuestos para no ver muerte, dice la Biblia. Y eso lo dice la palabra del Señor. Jesucristo no necesitó una nave para poder ascender a los cielos. Él es el que tiene control de todo lo que existe. Para Él no hay nada que lo encierre, nada que lo contenga. Él está por encima de todo poder y de toda obra humana y diabólica, porque Él es el Todopoderoso. Yo creo en Él. Entonces, los anticristos niegan a Dios y a Jesucristo y lo quieren hacer a un lado. Ni con toda la ciencia lo van a lograr, porque nadie puede llegar al corazón del hombre como Cristo ha llegado a nuestro corazón. Amén. Póngase de pie. Tú eres, yo soy cristiano. ¿Podemos decirlo con convicción? ¿Podemos fortalecer nuestra fe? Y no esperemos hasta el último momento, el último respiro de mi vida para decidirme si camino con Cristo o si no camino con Cristo. ¿Por qué tengo que esperar más tiempo cuando sé que este mundo va a terminar? Este mundo se va a acabar. Quien trae cielos nuevos y tierra nueva se llama Jesucristo. Quien va a reinar sobre esta tierra material, a los hombres materiales de esas generaciones futuras, se llama Jesucristo. Y si Cristo va a reinar esta tierra y este mundo, allí estás tú si eres hijo de Dios. Y ahí estoy yo, si mantengo mi fe como hijo de Dios. No importa que muera, vendremos con Él. Y los que estén, también estaremos con Él. Reinaremos con Él 1000 años, dice la Biblia. Y después de esto, el juicio de Dios. Pero lo más importante es que hoy tenemos el momento de decidir. Y de decirle, Señor Jesús, déjame caminar. Quiero saber esto, quiero leer más de tu palabra. Tu palabra que me da vida, tu palabra que me enseña, tu palabra que me forma, tu palabra que me capacita, que me edifica, que me da descanso. Y cuando tengo mis luchas internas, yo puedo leer la Biblia y tu palabra puede hablar a mi corazón y puede traer a mi vida paz. Aleluya. Y puede enseñarme que no estoy solo. Él está conmigo. Y sentiré siempre su presencia y su gran compañía. Me gozaré con todo lo que Él hace, porque para Él nada es imposible. No te dejes llevar por la inteligencia artificial.
No te dejes llevar por los avances de la ciencia. Mejor lee la palabra de Dios. Léela profundamente. Entra más allá y vas a ser bendecido con la palabra de fe y la palabra del Señor. Oramos a Dios. Ora conmigo al Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor. Y aunque el mundo está cambiando y se levantan más y más anticristianos, anticristos, dice tu palabra, Señor, y te rechazan, nosotros queremos caminar contigo, porque tu palabra dice que nos has llamado hijos de Dios, cristianos por tener al Cristo de la gloria en nuestro corazón, por participar de esta enseñanza bíblica y preciosa, que por palabra eterna de Dios nos has prometido vida eterna también con Él. Señor, gracias te damos. Bendice cada corazón y cada persona que en este momento, Señor, necesite tomar decisiones. Ayúdanos en todo. Que tengamos cuidado de no contagiarnos. Que siendo creyentes vayamos a pasar la línea. Vayamos a caer como anticristos o anticristianos. Yo quiero caminar contigo, Jesús, todos los días hasta el día que me llames a tu presencia. Yo quiero seguirte cada día y saber que eres quien resuelve mis necesidades, quien sana mis enfermedades, quien me abre el cielo, que también es para nosotros los que creemos en Jesús. Aquí hay muchas personas que están creyendo y que quieren caminar y perseverar en ti, Señor. Gracias, te bendecimos y te glorificamos.